Bueno, jóvenes, vamos con el tercer video preparándonos para el examen semestral. Y hoy vamos a mirar 3 puntos que van a salir en el examen y los vamos a mirar juntos porque se resuelven de la misma manera. Estamos hablando de la página 66, el punto 10, y de la página 67, el punto 4 y el punto 5. Vamos a leer el de la página 66.10. Dice, Pablo está haciendo un experimento, debe depositar en el primer vaso la cuarta parte de un líquido, en el segundo vaso la cuarta parte de lo que vertió en el primer vaso y así sucesivamente en el cuarto vaso. ¿Qué parte del líquido vertirá? Hay una pregunta. Leamos el de la página 67, el 4. A ver cómo quedaría el cuarto. Dice, en una cubeta se tienen varias pelotas de colores. La mitad son rojas, la mitad de las restantes son verdes, la mitad de las que quedan son azules, la mitad de las restantes son amarillas y las que sobran son anaranjadas. Si hay 256 pelotas en la cubeta, ¿cuántas pelotas naranjadas hay en la cubeta? Y vamos a leer el punto 5. Dice, María tiene un cordón en lana. El primer día teje el tercio de la longitud del cordón que necesita, el segundo día teje un tercio de lo tejido en el día anterior y así sucesivamente. ¿Qué parte de la longitud del cordón ha tejido hasta el cuarto día? Entonces los 3 problemas tienen el mismo método de solución debido a que es una multiplicación repetida de la misma cantidad. En el punto 10 habla de la cuarta parte. En el punto 4 habla de la mitad. Y en el punto 5 habla de un tercio. Vamos a resolver entonces primero el punto 10 de la página 66. Y miramos cómo los 3 se resuelven de la misma manera. Entonces, vamos allá. Volvemos a leer. Pablo está haciendo un experimento, debe depositar en el primer vaso la cuarta parte de un líquido. Entonces empezamos a escribir, entonces en el primer vaso va la cuarta parte de un líquido. En el segundo vaso la cuarta parte de lo que vertió en el primer vaso. Entonces la cuarta parte de la cuarta parte, porque eso fue lo que vertió en el primer vaso. Y luego dice, y así sucesivamente. La pregunta es, en el cuarto vaso, ¿qué parte del líquido vertirá? Entonces, si son 4 vasos, entonces sería un cuarto de un cuarto de un cuarto de un cuarto. Y recordemos que cuando es una fracción de algo, es una multiplicación, entonces quedaría de la siguiente manera. Para 4 vasos sería un cuarto de un cuarto, o sea, por un cuarto de un cuarto de un cuarto. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 vasos. La pregunta es ya en el cuarto vaso, ¿qué parte del líquido se vertirá? Entonces, como hay una multiplicación repetida de una misma cantidad, esto se puede resolver con una potenciación. Quedaría un cuarto elevado a la 4. Eso daría 1 a la 4 es 1 y 4 a la 4 sería 4 por 4, 16. Por 4, 64. Por 4, 256. Entonces la respuesta sería, en el cuarto vaso vertirá un 256avo del líquido original que estaba virtiendo en los vasos. Esa sería la respuesta. Entonces, hoy le voy a pedir que lo calcule para otro vaso. Vamos a calcularlo para el sexto vaso. Para el sexto vaso, ¿qué cantidad de líquido se vertirá? Esa es la pregunta. Para el sexto vaso. Bueno, faltan los otros 2 problemas. Se resuelven de la misma manera. Vamos a mirar cómo se resuelven igual todos. Entonces, vamos con el de la página 67, el punto 4. Dice, en una cubeta se tienen varias pelotas de colores. La mitad son rojas. Entonces vamos escribiendo aquí, comenzamos que la mitad son rojas. Si quiere pongámosle una R para decir que rojas. La mitad de las restantes son verdes.
la mitad de las restantes son verdes y la mitad de las que quedan son azules. O vamos a hacerlo al contrario para que quede como más entendible. Entonces empecemos por acá. La mitad son rojas, la mitad de las que quedan son azules. Listo. La mitad de las restantes son verdes. Entonces no son azules sino verdes. Luego dice la mitad de las que quedan son azules. Entonces hay otra mitad y este caso son azules. La mitad de las restantes son amarillas. Entonces la mitad de las restantes son amarillas, azules y ahora son amarillas. Y los que sobran son anaranjadas. Entonces ahí las que sobran son la mitad de lo que queda. Son anaranjadas. Listo. Entonces dice, si hay 256 pelotas en la cubeta, ¿cuántas pelotas naranjadas hay en la cubeta? Entonces, vemos que dice en la cubeta hay varias pelotas de color, la mitad son rojas, dice la mitad de las restantes son verdes. Entonces, cuando sabemos que la mitad son rojas, queda la otra mitad. Y la otra mitad, de esa mitad, la mitad son verdes. Entonces, podemos decir que la mitad de la mitad son verdes. Multiplicación. Luego vienen las azules. La mitad de las que quedan, que es una mitad, son azules. Otra multiplicación. Y así sucesivamente. Entonces, se resuelve de la misma manera. Entonces, las anaranjadas, vamos a ponerle una N naranja, en lugar de una A para que se reconozca. Vamos a colocarle que son naranja. Las naranjas serían un medio, que es la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Un medio elevado a la 5. Ahí está. Y eso nos daría igual a 1 sobre 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. ¿Sí está bien? 2 por 2, 4, 2, 8, 16, 32. Un 32avo. Listo. Entonces pregunta, ¿cuántas son naranjas? Un 32avo son naranjas, pero ¿cuánto es un 32avo? Entonces un 32avo de 256. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar el 32avo por 256. Hacemos esa multiplicación y el resultado de multiplicar un 32avo por 256 se resuelve dividiendo 256 entre 32. Y eso nos darían 8. Eso nos daría 8. Entonces nos daría que 8 son naranja. Entonces yo le voy a preguntar a usted, ¿cuántas son azules? ¿Cuántas son azules? Haga la cuenta por favor y me dice cuántas de las pelotas que hay en la bolsa o en la cubeta son azules. Entonces recuerde que azules es en la tercera tanda. Es rojas, verdes y luego vienen azules. Bueno, vamos a mirar el otro problema y miramos cómo se resuelve igualito. En el otro problema dice, María teje un cordón en lana. El primer día teje un tercio de la longitud. Entonces ya sabemos que un tercio de, entonces por. El siguiente día teje un tercio de lo tejido del día anterior. Entonces un tercio también. Y así sucesivamente. ¿Qué parte de la longitud del cordón ha tejido hasta el cuarto día? Entonces al cuarto día toca seguirlo haciendo un tercio, tercer día, un tercio, cuarto día. Entonces, ¿qué parte ha tejido? Sería un tercio elevado a la 4, porque es el cuarto día. Daría 1 sobre 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Serían 81avo de la longitud del cordón. Si nos diera la longitud del cordón y necesitamos saber cuánto se ha tejido,
haríamos con el problema anterior. Dividimos la longitud total del cordón por 81 y eso nos dice cuánto María ha tejido. Bueno, ahí están los tres problemas, se resuelven igual. La pregunta para este tercer problema es ¿cuánto ha tejido María o qué parte de la longitud del cordón ha tejido María en el sexto día? En el sexto día, para que por favor entonces resuelvan estas preguntas y de esta manera se están preparando para el examen. Bueno, muy bien, jóvenes, muchas gracias.